Gracias al Señor nos reunimos nuevamente para nuestro estudio de Apocalipsis. Hoy sí vamos a empezar a ver el primer versículo, ¿verdad? De nuestro libro. Así que les adelanto, vamos a empezar orando y sean bienvenidos todos aquí. Así que bienvenidos también a quienes en este momento se conectan y a quienes después nos hacen el favor de conectarse. Gracias por esos buenos comentarios. Gracias a las personas que incluso nos miran desde Estados Unidos y en Europa. Que el Señor les bendiga. Estamos a las órdenes para lo que podamos servirles. De verdad que es un gozo que puedan estar conectados con nosotros, hermanos de tantas partes del mundo, de la India también. Así que gloria sea al Señor, ¿verdad? Inclinamos nuestras cabezas. Papito lindo, hoy te damos las gracias, Señor, por el regalo de la vida. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos delante de tu trono por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque uno de los tesoros más grandes sobre la tierra, Señor, es tu preciosa palabra. Y gracias porque a ti te ha placido enseñarla a nosotros en estos tiempos, Padre. Gracias por poderlos compartir aquí en clase, porque es nuestra delicia y nuestro deleite reunirnos juntos como hermanos, Señor, saboreándonos estas gotitas de miel, Padre. Pero también, Señor, gracias por todos aquellos hermanos que se unen con nosotros en el resto del mundo, Señor. Te pedimos que hasta allá llegue la bendición, que hasta allá, Señor, el fuego de tu Espíritu los toque. Y hoy nos aprestamos, Señor, con el poder de tu palabra, Señor, a que esta haga una obra en nuestra vida y transforme nuestros corazones, Padre, para que nosotros podamos ser ese testimonio del Dios vivo actuando sobre sus hijos. Que nuestra vida, Señor, sea para la gloria de tu nombre. Hoy oramos en el precioso y poderoso, en el dulce y redentor nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Les voy a repartir las copias de esta semana. Y luego, quizá al final mejor, cuidado pastor. Y luego al final vemos a quién le faltan qué copias. Por favor, apáguenme los teléfonos, ¿sí? Bueno, entonces. Ay, gracias. ¿Me haces tú el favor de irlas pasando? ¿A quiénes son los teléfonos? No, es que lo estoy apagando. ¿La puedes pasar, por favor? Si sobran, me las traen para acá, por favor. ¿Las vamos a pasar? Sí. Vamos a comenzar con esta parte. Sí, vamos. Yo creo que nos van a hacer falta hoy copias. ¿Para allá? Ok. ¿Ustedes ya tienen allá, hermana Vicky? Por favor. Muy bien. ¿Y si sobra alguna? ¿Sí? 28. Muy bien. Bueno, vamos a terminar de ponernos en contexto. Solo, por favor, recuérdenme, si terminamos de ver lo de Hasatán, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Bueno, entonces en nuestra cuarta lección vamos a terminar de ponernos en contexto y luego ya vamos a empezar a ver nuestro primer versículo, ¿de acuerdo? No creo que avancemos tanto porque también quisiera que hagamos el ejercicio del cruce de citas, ¿verdad? Que habíamos quedado pendientes, ¿se recuerdan ustedes? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Quién hizo su tarea? Teníamos, muy bien, te felicito, Lili. Y teníamos que hacer además terminar el capítulo 1, ¿verdad? Que lo concluíamos con esto, y además el capítulo 2, ¿se recuerdan? No, capítulo, estoy expresándome mal, no es el capítulo 2, sino que la lección 2 de nuestro texto, ¿verdad? Que todavía habla de un contexto general. ¿Sí? ¿Cómo les fue con su lección? Bien. ¿Bien? Ok. Bueno, entonces les puedo pedir favor que dentro de 1 hora exacta me avisen. ¿Sí? Página 6. ¿Sí? Muy bien. Entonces le vamos a dar lectura a nuestro texto de esta semana, que es Apocalipsis, lección número 4, ¿sí? Y este trata del significado de la palabra Apocalipsis
y de la Memra, aunque no vamos a llegar por ahí, incluso ni siquiera le saqué las copias porque es demasiado. Así que comenzamos. Debemos dar inicio a nuestro estudio de esta semana hablando acerca del significado de la palabra apocalipsis. De acuerdo al diccionario, en sentido figurado, un apocalipsis puede ser un evento catastrófico o un cataclismo, y vemos que efectivamente hasta la película se llama Apocalipsis, porque yo no la vi, pero en las atracciones se miraban, ¿verdad?, una serie de eventos y de cosas apocalípticas, exactamente, Lili. Cataclismos y terribles terremotos y no sé qué cosas más, ¿verdad? Pero la palabra como tal proviene del latín apocalipsis, y esta a su vez del griego apocalipsis. Ven ahí la diferencia de escritura. Y significa revelación, pero vamos a entender en qué términos. Esto es importante, por favor, vayan siguiendo la lectura y poniéndole mucha atención, porque vimos ya con las clases anteriores que hemos tenido que la cuestión de la lingüística en este caso es muy importante. Entonces necesito que vayan ustedes poniendo atención para que vayan viendo cuál es el sentido correcto de la palabra en el cual nosotros la vamos a aplicar, y cuál es el sentido que se le daba en la antigüedad y cuál es el sentido incluso que se le da ahora, ¿de acuerdo? Así que, pero es importante señalar que la palabra apocalipsis, oigan esto, nunca se usó en el mundo griego en relación a una revelación divina. Y esto es importantísimo entenderlo, porque esta es la base por la cual nosotros estudiamos la lingüística o los fonemas y las palabras en griego, porque tenemos un libro que está escrito en griego, pero con un sentido hebreo, porque lógicamente ustedes lo saben, chocan ambas formas de pensar. Y aquí me quiero extender un poco. Sí, son diametralmente opuestas, chocan definitivamente. Y vamos a seguir leyendo, pero para que ustedes tengan en mente de lo que yo estoy diciéndoles, vamos a poner el primer ejemplo en cuanto a pistis y emuná. ¿Qué quiere decir eso? Háganme ustedes favor. ¿Qué quiere decir pistis y qué quiere decir emuná? Emuná, fe. ¿Y pistis? Fe. Solo que una es en griego y la otra es en hebreo. Entonces vamos a ver de dónde parte la pistis. De acuerdo al entendimiento griego, la fe es un conjunto o un pensamiento establecido en la vida de un hombre a partir del conocimiento. Es decir, todo aquello que el hombre es capaz de demostrar y entender, produce fe. Así que si veo, entiendo y lo creo. Si lo veo, existe. Si no lo veo, no existe. Si soy capaz de explicarlo, existe y tengo fe y creo en ello. Si no soy capaz de explicarlo, no creo en ello y no existe. Esto es diametralmente opuesto al entendimiento hebreo. Hasta no ver, no creer. Sí, hasta no ver, no creer. Ahí está. Exacto. Y hacerlo guiar. Exactamente. Y si no soy capaz de demostrarlo, no existe. Disculpa. Dime. ¿Pistis es en hebreo? Pistis es en griego. En griego. De ahí partimos ahorita. Ahora vámonos al término de emuná en hebreo. Este es el que aparece en el libro de Hebreos. Efectivamente, ¿cómo dice el libro de Hebreos? ¿Qué es la fe de acuerdo al capítulo 11 del libro de Hebreos? Muy bien. Y sin fe, dice más adelantito, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a él crea que le hay. Bueno, qué bueno que no sabemos este concepto. Pero también Habacuc dice que por la fe que vivirá el justo vivirá. Muy bien. Bueno, entonces nosotros tenemos una idea que muchas veces está basada más bien en el concepto griego que en el hebreo. Y les voy a explicar por qué. La palabra emuná tiene una relación directa con la palabra fidelidad en hebreo. Pero por supuesto que ¿quién es el único fiel? Dice la palabra. Dios, exacto, Yeshua. Él es el único fiel. Entonces, la fidelidad es Él. Así que la fe, acuérdense ustedes, si nos vamos a Efesios, dice que ¿qué es la fe?
A ver, saquen su Biblia. La certeza, la No, convicción de la fe. ¿Qué dice que es la fe en Efesios capítulo 2? Versículo debe ser 9 o 10. 9 o 10 está. A ver, quien lo tenga me lo lee. Amén. No por obras que para nadie se gloríe. Muy bien, siga, por favor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos Entonces en es ellas. uno antes, por favor, Martita. 1 o 2 antes de eso. Para mostrar en los Ahí siglos vamos. venideros las abundantes riquezas de su gloria, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ¿qué es la fe? don de Dios. ¿Y qué es un don? Un regalo. Un regalo. O sea que dice antes que y esto quiere decir que ayer no vieron mi programa, fíjense. Bueno, fíjense pues, pongan mucha atención por favor, porque esto es toda una concatenación de ideas y necesito que pongan atención, si no después no van a entender. Dice que la salvación es por gracia, es un regalo inmerecido, ¿verdad? Él lo puso, Él lo hizo, Él lo efectuó, no lo regaló. Pero esto por medio de la fe, porque puso fe en nosotros como un regalo para que pudiésemos creer en esa salvación. ¿Vamos hasta ahí? Sí. ¿Quién dio la salvación? Exacto, por medio de Él, ¿sí? Sí. La efectuó. Muy bien. ¿Cómo hizo que nosotros entrásemos en esa salvación? Por fe. Por medio de la fe. Y la fe es un regalo. Así que ¿quién la puso? Dios. Al final, y todo lo pone Él, todo lo hace Él. Pero el problema es que nosotros decimos, y aquí espero que les suene discordante, yo tengo mucha fe. Ay, sí. ¿Sonó discordante? Sí. Porque la fe no la tengo yo. La fe me la regalaron a mí. Al punto que en el idioma hebreo ni siquiera existe el verbo tener. No existe. Sino que eso, ahí está, gracias al Señor, ofende. Entonces cuando uno entiende esto ya le ofende, ¿verdad? Porque no existe el verbo tener. Yo no tengo nada. No. Dios me lo dio todo a mí. Por eso es que la palabra dice que todo es de Él, todo fue hecho por Él y para Él y por medio de Él. Por misericordia soy salva y por misericordia Él me dio la fe. Amén, así es. Hoy vamos entendiendo. Bueno, pero es que no queda ahí el asunto. Entonces, en hebreo yo no puedo decir yo tengo una casa, sino hay una casa para mí. ¿Y cómo creen que es la fe? No es yo tengo fe, sino hay una fe puesta para mí. Pero entonces, ¿qué es la fe? La fe ni más ni menos es la certeza de su fidelidad puesta en mí. Entonces, gracias a esta certeza de su fidelidad, yo puedo vivir. Por eso dice la palabra. ¿Qué dice en Habacuc? Por la fe vivirá el justo, o el justo vivirá por la fe. No porque el justo tiene fe. Eso es contraproducente, eso es una idea griega. ¿Sí? El justo vivirá porque Dios puso en el corazón del justo la certeza de su fidelidad. Él es fiel. Y nosotros vivimos en base a esa certeza de fidelidad. ¿Ya? Vemos ahí la contraposición de la idea griega con la idea hebrea. Perfectamente. ¿Ya? Otra cosa. Entonces, ¿Puedes volver a repetir nuevamente cuando dijiste Dime. en hebreo lo que era la fe? la fe es la certeza de su fidelidad. Ahora regresemos entonces al versículo, ¿qué es? 2 de Hebreos 11. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Es la certeza de qué cosa? De lo que me van a dar. Exacto, la certeza de lo que se espera, la convicción de que no se ve. Entonces cambiamos a términos hebreos. Es la certeza de su fidelidad con la convicción de que Él continúa fiel. ¿Verdad? Por eso es necesario creer que le hay, porque Él es fiel. Si no tenemos la certeza de que le hay, ¿cómo nos vamos a acertar? ¿Verdad? ¿Ya?
Así que por medio de esa certeza de su fidelidad, nosotros permanecemos firmes. No porque nosotros tengamos fe. Seamos buenos. Ni buenos, ni nada, nada. ¿Verdad? He ahí la diferencia. Entonces, esto sucede con el término apocalipsis. El término apocalipsis, en su versión griega, vamos a leer lo que quiere decir. Estamos ahí, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces voy a regresar. Entonces dice, en sentido figurado, un apocalipsis puede ser un evento catastrófico o un cataclismo. La palabra como tal proviene del latín apocalipsis, escrito de esta manera, y a su vez del griego apocalipsis, que significa revelación. Pero vamos a entender entonces ahora cómo. Es importante señalar que la palabra apocalipsis nunca se usó en el mundo griego en relación a una revelación divina. Debemos recordar que ya habíamos establecido este punto cuando hablamos acerca de la falta de relación de los dioses mitológicos con sus pueblos. ¿Se recuerdan que en la segunda clase platicamos justamente de esto? Los dioses del Olimpo no se relacionaban con los simples mortales, es más, ni siquiera les importaban nada, ¿verdad? Absolutamente nada. Y esto sucede también con el término apocalipsis. Ningún dios del Olimpo ni de ninguna mitología le importa el hombre. Nada, nadita, de nada. Entonces, ¿qué iban a revelar? Nada. ¿Ya? Así que cuando se usa el término revelación o apocalipsis en su sentido griego, no tiene nada que ver con una revelación divina. Nada. Así que, sigamos. Porque ellos no tenían tampoco la revelación de Jesús. No, por supuesto, eran pueblos paganos. A creer todo lo que nosotros creemos ahorita por su fidelidad, por su amor, por su misericordia, entonces nada que ver. No, eran pueblos paganos, acuérdate tú que eran totalmente paganos. Sí, exacto. Entonces, la expresión utilizada por los griegos en referencia a sus oráculos era la palabra semenim, que equivale a hacer acertijos. Tal es el ejemplo que tomamos de la mitología griega transformado en un cuento corto para niños. Y bienvenida Carol, qué alegre. Entonces vamos a hacer algo. Como ya no tengo más... sí tengo todavía. ¿Me puedes pasar, por favor? Muy bien. Entonces, aquí está el ejemplo de lo que estamos platicando. Entonces vean ustedes que cuando un griego hacía una relación directa con sus oráculos, y estamos hablando de los eruditos de la época, aquellos que manejaban la ciencia y la historia, ¿verdad? Esto lo que hacían era poner los planos del conocimiento en términos de acertijos, para hacer entender a sus súbditos, a sus alumnos, a sus seguidores, las verdades que ellos descubrían, ¿verdad? A través del puro razonamiento lógico, ¿sí? Y esto hasta la época presocrática, sí, hasta Sócrates, exacto. Entonces, oigamos, este es una historia griega. Cuando decís eso, estás pensando en Séneca, todos esos filósofos. Sí, Sócrates, Aristóteles, Platón, exacto. O sea, ahorita estamos metiéndonos en la mente griega, helenista. Sí, refiriéndose con ellos, ¿verdad? Sí, ellos, la mente griega. Eran los que impartían el Sí, exactamente. Entonces, vamos a ver un ejemplo convertido en un cuento para niños de cómo ellos les transmitían el conocimiento a sus alumnos, ¿de acuerdo? Para que entendamos qué diferencia hay con el entendimiento hebreo, que es el que nos interesa para la aplicación del estudio de Apocalipsis. Presten atención entonces. Hace mucho tiempo, los habitantes de la ciudad de Tebas estaban atemorizados por una esfinge que apareció un día de repente a la entrada de la ciudad. La esfinge no era como esas famosas esfinges de Egipto, sino que era un ser monstruoso con cabeza humana, cuerpo de león y unas alas enormes. La esfinge impedía la salida de los habitantes de la ciudad, pero también la entrada a Tebas, ya que cualquiera que quisiera salir o entrar debía resolver el acertijo que proponía la esfinge. Si no lo acertaba, la esfinge agitaba sus enormes alas y lanzaba a la persona que se equivocaba
lo más lejos posible con un gran golpe del que no se recuperaba jamás. Un día pasó por ahí un joven muy inteligente llamado Edipo, y esto hace referencia a Edipo el rey, ¿ya? De él está hablando. Él quería entrar a la ciudad de Tebas, pero como todo el mundo antes tenía que acertar la adivinanza de la esfinge. Buenas tardes, Edipo, le dijo la esfinge. Tienes que adivinar mi acertijo si quieres entrar a la ciudad. Adelante, ¿cuál es la adivinanza?, dijo Edipo, con la seguridad que le proporcionaba su ingenio. Solo tiene una voz y anda con 4 pies por la mañana, con 2 pies al mediodía y con 3 pies por la noche. Ese era el famoso acertijo de la esfinge que nadie podía resolver. Edipo se lo pensó un rato. Estaba difícil la adivinanza, pero después de darle un par de vueltas, dio con la respuesta correcta. El ser humano, dijo Edipo, porque cuando nace, gatea y anda a 4 patas. Luego camina con 2 pies y cuando se hace viejecito necesita un bastón para andar. La respuesta era correcta. La esfinge se puso de muy mal humor porque ahora tenía que dejar pasar a Edipo. Y ella tendría que buscarse otro lugar para sus adivinanzas. Así que agitó sus alas y salió volando muy, muy lejos de Tebas. Este, como vemos, es un cuento para niños, ¿verdad? Pero ese es el sentido de cómo los griegos transmitían el conocimiento. Por medio de historias. Por medio de historias, pero eran acertijos, ¿ya? Así, eso, como adivinanzas, exactamente, eso. Entonces, ellos estaban basados en la lógica y el raciocinio, mientras el conocimiento hebreo no está basado en eso, ¿verdad? Vamos a seguir viendo. Entonces, para la cosmovisión griega, no había ninguna interrelación entre ellos y los dioses. Por consiguiente, tampoco podía haber ninguna revelación divina. Más bien, la revelación consistía en ejercicios puramente de raciocinio y lógica para ir descubriendo las pistas a tales acertijos. La revelación, por lo tanto, partía del hombre hacia Dios. Y esto es importante. Según los griegos, ellos buscaban a Dios. Ellos buscaban conocer a los dioses, pues no a Dios, sino que a los dioses. Ellos buscaban acercarse a los dioses y por supuesto pretendían ser como los dioses. ¿Ya? Querían copiar. Sí, de aquí que podemos ver tanto ejercicio físico para que el hombre llegase a su máximo nivel de esplendor. Cuando se estudia el dibujo de la figura humana, los cánones de belleza que se estudian son los griegos, porque ellos tienen cánones de perfección del cuerpo humano, ¿verdad? Y como esto, pues también con el raciocinio de la mente, con la lengua. Acuérdense ustedes también que de ahí nace la democracia, de ahí me refiero. Entonces, ellos buscaban la perfección del ser humano, ¿sí? Y esto se parece mucho a la mentira en el huerto, ¿o no? Sí. Seréis como dioses. Ahí está, seréis como dioses. Porque el ser humano siempre ha pretendido ser como Dios. Porque la mentira de Satanás ha sido ser como Dios, ¿verdad? Que dice, y subiré al cielo y pondré mi trono, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Así que todas estas culturas obviamente chocan, ¿verdad? Con la cultura y con la palabra de Dios. Es contrario. Entonces, díganme ustedes, ¿cómo podemos usar un lenguaje con la cosmovisión o lo que representa el lenguaje para entender el lenguaje de Dios? ¿Es contraproducente o no? No se puede. Choca, no se puede porque son opuestos. Exactamente. Totalmente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Cuando encontramos que de plano, y así es, Apocalipsis estuvo escrito, o pues la copia que nosotros tenemos, porque más adelante vamos a hablar acerca de algo, en una versión griega. ¿Qué hacemos? ¿Por qué está en una versión griega? ¿Hay alguna salida para este punto? Si vemos que son diametralmente opuestos incluso los idiomas. Vamos a ver, sigamos leyendo.
Entonces, bueno, la revelación, por lo tanto, partía del hombre hacia Dios. Los dioses no se revelaban, sino que los hombres los descubrían por medio de la lógica, cosa que es diametralmente opuesta en el mundo hebreo, en donde es Dios quien se manifiesta al hombre, de tal manera que no hay cabida para la gloria humana. Y lo acabamos de ver en el libro de Efesios. Porque ¿por qué somos salvos nosotros? Por gracia. Por gracia. Y esto es un don inmerecido. Por medio de la fe. ¿Y la puso quién? Dios, es un don también. Y luego dice que nos preparó buenas obras, obras de justicia de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Las preparó Él o las preparamos nosotros? Ni siquiera Bueno, nosotros. y ahora, a ver, continuamos con más versículos. Y dice que estando nosotros muertos en esa condición de delitos y pecados, ¿qué hizo Él? Nos amó. Y he ahí el amor del Padre, justamente, que en esa condición pecaminosa, apestosa, yo no sé qué más, ahí nos amó. Y dice que Él nos acercó, o nosotros nos acercamos. No, Él nos acercó. Porque dice que no hay bueno ni tan Ni solo uno. uno. Porque por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿hay alguna duda que son diametralmente opuestas las cosas? Completamente. 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 Así es, no hay duda. Pero ¿hay entonces alguna solución para esto? Tendría que ver. La misericordia del Señor. Vamos a ver. Es que lo que sucede es que el hebreo le da toda la gloria al Señor. Ahí está, Y Lili. el Perfecto. griego, Al hombre. A los dioses. Al hombre. A los dioses, a lo único que conocía. Exacto. Bueno, pero es que internamente, aunque no lo conozcas, internamente hay algo que Dios puso en ti. Sí, porque ¿y Lo eso mismo dónde es está? para cada ser humano. En Romanos 1. Sí. Dice que a todos los pueblos que no teníamos la ley que da testimonio de Dios, puso la naturaleza. Así que nadie está exento. ¿Verdad? Nadie. Pero esto es muy importante lo que tú acabas de señalar, Lili. ¿Y cómo podemos saber si lo que nos están diciendo es una doctrina falsa o es una doctrina verdadera? Lo que Lili acaba de decir es el punto de partida para que nosotros podamos discernir cuál es una doctrina correcta y cuál no. La doctrina que le da toda y exclusiva gloria al único que la merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo, esa es una doctrina correcta. Pero aquella que se desvía, poniendo por así, chiquitito, al hombre como el centro de la gloria y de todas las, y el yo soy, ¿verdad? Esa es una doctrina de demonios, exactamente, falsa. Pero, ¿cómo está metida? Porque eso de tengo fe, o tenés fe. Sí, porque es una cuestión propia de nuestro lenguaje. Por eso te acuerdas tú, yo recuerdo tanto ese momento cuando Carol estábamos estudiando justamente Sukkot y tú hiciste esa aclaración que fue preciosa, que justamente el Señor volverá a renovar nuestra lengua, ¿verdad? Así que vamos a hablar hebreo de plano, ¿verdad? Para toda la eternidad, porque el hebreo le da la gloria a Dios. Incluso con conceptos como el yo soy. En español tenemos el yo soy. En el hebreo no. En el hebreo no hay yo tengo. En el español sí hay. ¿Verdad? Son una serie de vocablos que le dan la gloria al único Dios. Así que cuando la doctrina se vaya por las añadiduras, es doctrina demoníaca. Cuando la doctrina se vaya por, qué sé yo, cualquier cosa que no le dé la gloria, la honra exclusivamente a Dios, es doctrina demoníaca, ¿verdad? Satánica totalmente, ¿verdad? Es importante tener esto en... Y sutilmente Es que acuérdate tú que además está muy de moda lo que se llama nueva era, que de nueva no tiene absolutamente nada, viene desde Babilonia.
¿Y qué creen ustedes que busca? Justamente poner, ¿verdad?, al hombre en el centro de la adoración, ¿verdad? Incluso, y aquí vamos a hablar más adelante de eso, hay doctrinas dentro del pueblo de Israel que son demoníacas. Sí. Y lo vamos a hablar en un momento. Porque no todo el pueblo es escogido. No todo el pueblo, eso, existe un remanente santo. Cábala. Exacto, Silvita. Toda la cábala es doctrina de demonios, brujería, hechicería, misticismo, abominación al Señor. Eso ni siquiera. Entonces no podemos decir, ay, ¿por qué? No. Acuérdense que Pablo lo especifica claramente en Romanos. Y dice que no todos los del linaje de Abraham son pueblo. ¿Verdad? Así que ojo con eso. Eso es importante. Por eso no nos podemos tragar cualquier anzuelo porque nos lo tiran por bonito. Hay cosas que se oyen preciosas, pero son contaminación al alma, abominación al Señor. Ojo con eso. Tenemos que estar discerniendo, dice el libro de Hebreos capítulo 5. Por el ejercicio de nuestros sentidos debemos de discernir entre el bien y el mal. ¿Y cómo dice Pablo que discernamos entre el bien y el mal? Hay una manera. ¿Cuál es esa manera? Con la práctica. Los sentidos. Sí, la práctica, pero ¿cómo ejercitamos esos sentidos? Los ¿Cómo? Sentidos Sí, porque incluso nos pone como el ejemplo de un gimnasio, efectivamente. Pero ¿cómo sabemos cuál es la diferencia entre el bien y el mal? La palabra, las escrituras. Muy bien, vamos a ver Romanos 7:7. ¿Quién me hace el favor de verlo? Y es ahí porque nosotros ponemos especial énfasis en estudiar la palabra, porque ejercita nuestros sentidos, porque nos aclara conceptos, porque dice la palabra que ella es la verdad, la suma de tus pensamientos son verdad, dice. Además que solo por el conocimiento de la verdad sabemos la diferencia entre el bien y el mal. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué diremos pues? Sí, a ver. La ley es pecado, en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Muy bien, entonces yo no conocería el pecado, dice, ¿quién lo está diciendo? Pablo. ¿Están El seguros, Señor, verdad? el Señor. Sí, pero por medio de Pablo. Sí. Y Pablo, todas sus cartas están ¿en dónde? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Nuevo. Ah, bueno, entonces Pablo dice que él no conocería la ley, no conocería el pecado, sino es a causa de la ley. Entonces pregunto yo, ¿está abolida la ley? No, Por supuesto que en ninguna manera, dice muy bien Jolie, así contesta Pablo. En ninguna manera, porque incluso él pregunta. Por ¿verdad? eso conoció el pecado. Por eso conoció el pecado. Y dice, ¿es la ley pecado? Claro que no. Claro que no. Ahora bien, y vamos a aprovechar este momento para hacer la aclaración. Hay estatutos, hay ya estoy igual, ¿no? Hay estatutos, hay preceptos que ya no se pueden aplicar por una cuestión de modernismo. Ya no son aplicables, ¿verdad? Y eso es correcto. Pero hay otros que sí están vigentes totalmente, como aquellos del buen vivir, de la práctica del buen vivir y por supuesto de nuestra relación con Dios. Eso no pasa de moda, así es y así será. Pero hay otros, y aquí es donde quiero poner énfasis hoy, la aclaración. Sí, porque Él da testimonio a los espíritus. Así es. Y acuérdate tú que el primer gran mandamiento en el cual se encierran todos es amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Muy bien. ¿Cómo nos dice cómo es amar al Señor? Pues Jesucristo nos lo contesta. El que me ama hace lo que yo digo. ¿Y qué fue lo que él dijo? Toda la ley. Exacto. Explicada de manera correcta. Hemos hablado ya de eso muchas veces. Pero dice luego, y amarás a tu prójimo. ¿Y cuál es el lineamiento, el parámetro de cómo amo yo? ¿Cómo sé amar al otro? Por medio de la ley. Conociendo primero al Eterno, Primero conociendo. Exacto. Y ella nos dice cómo amar a ¿Cómo Primera amar? Corintios Será 12. Primera de Corintios 12. Pero será posible que venga yo y ame a Silvita y le robe 13
y le robe, y le robe la bolsa. ¿Eso es amor? No. ¿Verdad? O que venga yo y le pegue una patada a Martita. No, esas cosas son muy simples y obvias, pero hay cosas que la ley nos explica. Ahora bien, hay otro tipo de mandamientos, que estos se llaman el Jucat Olam, que hemos hablado de esto, y esto está descrito en Levítico 23. El Jucat Olam es lo que se ha traducido en el español como estatuto perpetuo, que aunque no es una traducción verdaderamente correcta, no está tan mal, ¿verdad? Jucat, estatut, Olam, se traduce como perpetuo, pero como sabemos que el español se queda como corto, ¿verdad? Entonces el contexto o el significado correcto de Olam sería por los tiempos señalados o por los tiempos secretos y hasta la eternidad. ¿Sí? Si son los tiempos secretos, ¿quién tiene este secreto o el conocimiento de este secreto? Solo Dios, exacto. ¿Cuáles son estos estatutos? Estos estatutos son los que se refieren al sacerdocio, al templo y a la ofrenda. Esos son estatutos del Jucat Olam. Y la razón es muy simple. Y si se van conmigo, por favor, a su Biblia, Hebreos capítulo 9. Y me van a decir, pero ¿por qué estamos estudiando todo esto? Van a ver que cuando nos adentremos en el estudio de Apocalipsis van a ir tomando un sentido más real todos estos contenidos. Vamos a leer todo el capítulo hasta el versículo 10. ¿Del 1 al 10? Sí, del 1 al 10. Ahora, A ver. ahora bien, aún el primer pacto. 3 versículos, Lili, por favor, y de ahí alguien más va leyendo 3. Pues si quiere que empiece de Titillo. Va, perfecto. ¿Cuál es? Perdón, Levítico 23 este. No, Ahí está Jucat Olam y ahorita vamos a Hebreos 9:1. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿De qué hablamos? Perdón, Titi. ¿De qué estamos hablando? Del tabernáculo. Del tabernáculo, ¿sí? Es importante situarnos, si no, no vamos a entender. A ver, sigue, por favor. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Muy bien. Hermana, ¿puede seguir usted, por favor? Por favor. ¿Cuál es el versículo? 7. Sí, pero el 9. 9:7. 9:7. Hermana. Amén. ¿Sí? Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, de la cual ofrece por él mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo
estuviese en pie. Perdón que la voy a interrumpir. Dice en el versículo 8 que el Espíritu Santo, pero ¿en qué tiempo estamos hablando acá? En ese tiempo. ¿De cuál tiempo? Del tabernáculo. Del tabernáculo, o sea que el Espíritu Santo se movía ahí o no. Sí, desde el Génesis. Pero sí entendió. Es importante. O sea que el Espíritu Santo les daba a entender. ¿Y esto está explicado en qué parte de la Biblia? ¿En dónde estamos ahorita? Hebreos Hebreo 9. 9. ¿Y eso está? En el Nuevo Testamento. Y O sea y que ya la Biblia- funcionaba el Espíritu Santo. Y ya funciona. Por supuesto, es que es una mentira satánica. Cuando nos dicen que el Espíritu Santo Sí. no funcionaba, por decirlo, no se movía en el Antiguo Testamento. Es Desde mentira. Génesis. Y el Desde- Espíritu se movía. Y el Espíritu se movía. Exacto. Muy bien. Bueno, entonces regresemos a nuestro texto. Dice que el Espíritu Santo era el que daba a entender con esto qué cosa, qué estaba pasando ahí, qué es lo que daba a entender. Que no se había Que manifestado. había o no se había revelado. Que aún no se había revelado. Fíjate, Carol, que sí lo entendí. Pero te digo no, porque si ves la historia, ellos siempre trataban de poner el templo en pie, todo en pie. Y ahí dice claro que mientras eso estuviera en pie, no había acceso para todos. A ver, vamos, muy buen punto. Ahorita vamos para ahí, justo. Pero dice ahí que el Espíritu Santo daba a entender con esto. Que no, ¿qué es lo que no se había revelado? No se había manifestado El camino al lugar santísimo. La Sí, presencia mi de Dios. versión dice, A ver, Hay Yeshua. ahí está. A ver, ¿qué dice tu versión? Vamos lento. dice, mediante esas ordenanzas el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos, en tanto siguiera en pie el tabernáculo Ajá. y el sistema que representa. Ah, qué linda tu El versión. sistema. Muy bien, ahí vamos. Es que sistema. ahí vamos. Bueno, gracias, Carmen, porque esa tu versión está fabulosa. Qué ¿Qué bien. versión es? Está en el TV, la nueva. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, fíjense pues, ¿quién daba a entender? ¿Que quién no había sido revelado? Vamos a Reina Valera. Yeshua. No, no me lo traduzca. El camino. Quiero que me lo lean. El camino. Entre tanto que la primera base del tabernáculo. No. El No se camino. había El camino. al lugar santísimo. A ver, no quiero ahorita que me lo interpreten. ¿Qué dice la versión? Dice el camino al lugar ¿Qué? santísimo. No estaba aún Al lugar revelado. santísimo. A ver, no había sido revelado. ¿Qué? El camino. El camino. ¿A dónde? Al lugar santísimo. Al lugar santísimo. Es que esto es importante. No había sido revelado. O sea que iba a haber un momento en el cual Sí, iba a ser revelado. revelado. Sí, por supuesto. Entre paréntesis, ya ustedes hicieron muy bien la exégesis por medio de la hermenéutica de quién es el camino, ¿verdad? Y que entrar al lugar santísimo es entrar al trono de Dios, así como nos lo leyó Carol, ¿sí? Pero lo que quiero es que vean con el texto que tienen en sus manos que ahí hay un parteaguas. El Espíritu Santo antes, en el Antiguo Testamento, daba un testimonio Amén. de que algo o alguien iba a ser revelado en algún punto de la historia. Pero en ese punto, mientras, como dice Carol, estuviese en pie el tabernáculo y el sistema sacrificial, no iba a ser revelado. ¿Estamos ahí? Sí. Sí. Y como paréntesis, abro paréntesis, tiene razón Carol en cuanto a que ellos no quisieron nunca la destrucción del templo, porque no habían entendido ni han entendido. Toda la razón, porque a esto es a lo que se refiere Pablo, que ellos no han entendido que Jesús es el Mesías. Ahí estamos. ¿Y por qué? Por pura misericordia, porque Su nosotros base es el pudiésemos... templo. Sí, Y bueno, eso- su base es la Torah. El templo físico, ¿verdad? pero es una adoración. Es importante para ellos, Es una pero... Con la levantada del templo ahorita. Exacto, tiene que ver con la Pero cuestión Yeshua dijo profética que y escatológica. destruiría el templo y lo levantaría el tercer día, que Sí. era él, ¿verdad? Ahí voy, pero no se me adelante. Lo que quiero hacer mucho énfasis es eso. Bienvenida, Darcy. Es importante entonces que entendamos, porque ahí está en el libro de Hebreos, solo permítanme un segundo que le voy a dar a Darcy su copia. Si me hacen favor de pasarse. Muy bien.
Bueno, pero pongan mucha atención a esto, porque estamos llegando al punto donde los quiero llevar. Entonces, el Espíritu Santo en la antigüedad, léase Antiguo Testamento, daba testimonio de lo que habría de venir. ¿De quién habría de venir? Del que habría de ser revelado. Solo, ¿cómo? No me digan ahorita nada, no me interpreten. ¿Cómo se llama el libro que estamos estudiando? Hebreos. Apocalipsis. Ah, el que estamos estudiando, perdón. ¿Qué quiere? Revelaciones. Amén. ¿Ya? Que no había sido revelado. ¿Sí? ¿Qué dice Hebreos? Capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Ese se lo deberían de saber porque no puede ser. De muchas Dios maneras. Muy bien. De muchas maneras. Dios Ahora A ver, oigan a Martita que me lo va a leer porque es el colmo. Aquí sí es el colmo que no se lo sepan. Estudiando conmigo 6 años es el colmo que no se sepan esos 3 versículos. Dios habiendo hablado de muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hasta ahí, está muy bien. Entonces, hemos hablado infinidad de veces que ahí está la separación del Antiguo Testamento y del Nuevo. Es exactamente lo mismo que acabamos de leer en Hebreos 9. Es lo mismo. El Espíritu Santo daba testimonio con todas estas ordenanzas y este tabernáculo que habría de ser revelado uno. Y en estos postreros días, Dios nos ha hablado en su Hijo Jesucristo. Amén. Y esa es la razón, como bien lo señaló Caro, por la cual era necesario que el templo fuera destruido, como lo señaló Silvita, porque él mismo dijo, este templo que ven, ¿verdad? Yo lo puedo destruir y levantarlo en 3 días, porque se refería a él. Él es el templo que está descrito después en el libro que ahora estamos estudiando. Amén. Revelación. Podríamos decir, Claudita, entonces, que lo que es el templo era una profecía. Por supuesto, era una prefiguración. Acuérdense que él va de menos a más. Comenzó tabernáculo, siguió templo, vino Mashiach. Él es el templo. Y luego, Apocalipsis, viviremos a la luz del templo. Uno físico, pues. No Por sé. supuesto, es Jesucristo. Sí. ¿Verdad? ¿Ya? Sí. Por eso es tan importante. Pero entonces regresemos a nuestro versículo. Otra vez, corre y va de nuevo. Versículo 8, aquí se lo leo yo otra vez. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino a la verdad y la vida, el camino al lugar santísimo. Entre tanto, la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo, aquí está, para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Y saben qué? Eso lo saben los hebreos. Nunca ellos han creído que por la muerte de un becerro ellos son salvos. Jamás. Nunca. Y esto es importante que lo entendamos. ¿Ustedes creen que conociendo al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ellos iban a tener una visión tan corta como para creer que por un animalito iban a ser salvos? No, y con todos los inventos que han hecho y todo, pues les parecerá tonto. Ellos saben que esto es una prefiguración Significativo. del sacrificio de Dios, de alguna manera, de su Mesías. De hecho, estudiamos acerca de los 2 Mesías a principios de Apocalipsis. Hablamos de cómo ellos creían que primero iba a venir el Mesías guerrero, y posteriormente el rey, y posteriormente el sacerdote. Hablamos de eso, si no, chequenlo en sus copias. ¿Verdad? ¿Va haciendo sentido todo lo que hemos ido viendo? Sí. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta por qué es tan importante que vayamos poniendo todos los precepto sobre precepto, línea sobre línea, punto sobre punto, como dice la palabra, ¿verdad? Para dar una interpretación correcta. Bueno, sigamos. Y entonces dice luego, versículo 10,
ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas, y aquí es donde es importante. ¿Hasta qué dice? El tiempo de reformar las cosas. El tiempo de reformar las cosas. Que Esto tenía un tiempo. es el Jucat Olam. Esto ¿Ya? de ahora. Esto no, lo que estamos leyendo. El tiempo de reformar las cosas. El término que se utiliza aquí es el Jucat Olam. ¿Sí? Por eso el Jucat Olam. Tiempo venidero, el tiempo venidero. No es el tiempo venidero, es el tiempo de reformar las cosas. Por eso el concepto de Jucat Olam es el tiempo escondido de Dios y hasta la eternidad. Ahorita voy a explicar eso. ¿Por qué? Porque Dios sabía el tiempo de reformar las cosas. Porque hoy no hay sacrificios en Israel, ya no son necesarios. Porque hubo uno, y de eso se trata todo el libro de Hebreos, que cumplió todo lo que de él se había profetizado. ¿Qué sacrificio es? El sacrificio De Jesús en la cruz, ¿verdad? El Jucat Olam, el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿sí? Ese sacrificio fue el sacrificio en un mejor lugar, en el templo, pero el templo celestial, con un mejor sacerdote, que es él, con una mejor ofrenda, que es él, bajo mejores promesas, que son las suyas, con un mejor pacto. Todo eso es lo que habla el libro de Hebreos. Pero dice el tiempo de reformar las cosas, porque Silvita misma lo dijo. El templo era necesario que se destruyera, porque él ya había cumplido. No podían haber dos templos sobre esta tierra. ¿Ya? Así que él es el templo, él es la ofrenda, él es el sacrificio, él es el sacerdote. Ahí se reformaron las cosas. Como cosa nueva, dice Hebreos. Pero nueva no quiere decir que sustituye, sino que quiere decir que completa. Porque todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento apuntaba a ese sacrificio que iba a completar con perfección todo lo que Dios había ordenado. El sacrificio de Jesús. Así que entonces queda establecido que las cosas fueron... ay, Dios mío, como dice acá, se me fue la palabra, Dios. Reformadas, las cosas fueron reformadas porque Jesús la cumplió. Ya no era más necesario un sacrificio levítico. Pero a partir de que Jesús lo cumplió, hasta la eternidad en ese sacrificio. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia del Jucat Olam, que agrupa los preceptos y los estatutos del sacerdocio, del templo y el sacrificio. Esos, por supuesto que ya no tenemos que cumplirlos, porque Jesús los cumplió. Y esa es la interpretación inadecuada que el cristianismo le ha dado a la ley. Ya no tenemos que cumplir ley. Ay, pero todo es por desconocimiento. Todo es por desconocimiento. Por supuesto, ir a matar un corderito ya no. Jesús fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el inmolado. Ya no. Pero ¿qué pasa si yo no cumplo con no fornicar? Si yo no cumplo con no mentir, si yo no cumplo con no robar, si yo no cumplo con no adulterar, y así seguimos con todas las leyes que nos dan el resultado del buen vivir, que nos dan cómo amar al hermano. Esto es importante tenerlo claro. Así que no podemos decir que la ley fue abolida, porque si la ley hubiese sido abolida, les quiero contar que ni siquiera ustedes podrían permanecer sentados en la silla que están y yo parada acá. Porque también la ley toma dentro de sí todas aquellas leyes físicas por las cuales ustedes y yo podemos permanecer vivos. Así que si la ley estuviese abolida, ni ustedes ni yo estaríamos vivos el día de hoy. ¿Se dan cuenta lo importante que es darle el correcto sentido a la palabra? La correcta interpretación. Y esto es lo que nosotros estamos procurando hacer con el favor del Señor. Darle el correcto sentido, la correcta interpretación. Porque ¿saben qué dice él? Aquí en la mitra del sacerdote: santidad a Jehová. Y eso no ha pasado de moda. ¿Saben qué decía en la silla de Moisés, en la cátedra de Moisés, es decir, de donde se practicaba?
santidad a Jehová. Así que nuestra vida debe ser eso, el resultado de la santidad de Jehová. Lo que predicamos debe de ser resultado de la santidad de Jehová, es decir, no adulterar su palabra. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bueno, nos extendimos, pero creo que es importante, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces sigamos. Página 2 de su texto del día de hoy. ¿Estamos ahí? En el sentido estricto, en el mundo griego, la palabra apocalipsis se usaba para correr el velo, es decir, la cubierta. ¿Pero saben de dónde? De la cabeza. Y en algunos casos también se aplicaba para develar las estatuas. ¿Sí? Eso era. Pero no tenía nada que ver con un sentido espiritual. No místico. Ni místico. Nada que ver. ¿Sí? Entonces, dice, por tanto, en su sentido más literal, en griego la palabra apocalipsis no tiene ninguna relación con la palabra revelación. Es importante señalar lo anterior porque es solamente en el entorno judío, a partir de la Septuaginta, en el año 250 a.C. hasta el Evangelio, en lo que hoy llamamos judeo-griego o griego koiné, que ésta adquiere la connotación de revelación dada por Dios al hombre. Descubrimiento de parte de Dios, Dios quitando el velo de separación entre Él y nosotros. ¿Hace sentido ahora esto? Dios quitando el velo. Esto es el Jucat Olam, el tiempo establecido secreto por Dios de la revelación. Ahora les pregunto, ¿cómo Dios quitó el velo? Con la ¿En muerte qué de momento? A ver, descríbanmelo. Con su Cuando muerte. murió Yeshua en la cruz, y Partió se el rompió velo. el velo del templo. Sí. Esto es revelación hebrea. Dios revelándose al hombre. Vemos lo distinto que es una cosa con la otra. ¿Verdad? Dios partiendo el velo. Claro, Sí, y Silvita. el velo no es como nosotros un velito, sino que era una Grueso. roca inmensa. Sí. Que Era- y se partió. Y Ahí se partió. fue donde se rompió. Por lo menos eran 40 centímetros de Y espesor. de arriba para abajo. De espesor. Y de arriba para abajo. Mostrando que era Dios el que... Exactamente. Vemos entonces, ¿y por qué hacemos toda esta aclaración de ideas? ¿Por qué? Porque resulta que Apocalipsis está escrita en griego. Pero está escrita en lo que llamamos el griego koiné, que en los últimos años se ha dado por llamar el judeo griego. ¿Por qué razón? Porque aunque las palabras son griegas, el entendimiento es hebreo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de revelación, Apocalipsis, del griego, revelación, no quiere decir que nos estamos quitando un velo, ni que estamos develando una estatua, ni que nosotros estamos buscando a Dios, No. ¿ya? Sino que quiere decir que Dios está revelando al hombre, quitando él el velo, ¿ya? Es distinto. Pero ¿por qué dicen que los israelitas no han entendido porque no se les ha sido quitado el velo? Ah, bueno, está hablando del velo de los ojos, exacto. Entonces, ¿por Una qué? venda, entonces, no Sí, velo. una venda, un velo. ¿Por qué? Porque Dios, eso está en Romanos 11, puedes leerlo en casa, que dice que habrá un tiempo establecido en el cual a él, un Jucat Olam, a ellos se les va a quitar el velo y entonces van a creer. Y cuando vayamos también a Apocalipsis y nos adentremos más, va a haber un momento en el cual todo ojo le verá y hasta los que le traspasaron a gran lamentación por él. Y le llorarán como llora el unigénito. ¿Ya? Sí. ¿Por qué razón? Porque es necesario que, por la pura misericordia de Dios, nosotros, los que éramos gentiles, fuésemos injertados. Y ahora somos entonces linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, apartado para Dios. Pero si no hubiese sido ese momento en el cual ellos tenían una venda, No hubiéramos. nosotros no podido hubiésemos entrar. podido entrar. Por ¿Ya? pura misericordia. La pura misericordia. Y entonces cuando sea
cerrado el tiempo de los gentiles, y entonces se ha abierto el tiempo de los hebreos, de los judíos, y llegue a su completitud, porque acordémonos que ahí habla completitud, para los que estudiamos Romanos, habla de perfección, no habla de número, de cantidad, sino habla de perfección, ¿verdad? Esto quiere decir aquellos que han llegado a la madurez, es decir, a conocer al Mesías, ¿verdad? No que ya seamos terminaditos en encaje, porque eso hasta un abrir y cerrar de ojos y seamos transformados. No que lo haya alcanzado. No que lo haya alcanzado, quiere decir que la revelación del Mesías me ha sido dada, ¿ya? Entonces, ¿la completitud qué dice que? La completitud es la madurez. Madurez, no número. No número. Entonces, son todos esos conceptos de los cuales tenemos que estar bien entendidos. No es que sean molotes de gente. El pueblo, el remanente, es pequeño, ¿verdad? Es muy pequeño. Pero como de igual manera los gentiles. Es que cuando me refiero a remanentes, estoy hablando de los dos pueblos. Hay remanente hebreo y hay remanente gentil, exacto, ¿verdad? Vamos hasta ahí. ¿Está haciendo sentido? Sí, Miren que solo llevamos una palabrita y todavía nos faltan un montón. Muy bien, entonces, ahí está. Pasamos a la página 3. De todo esto concluimos que, aunque tengamos hoy un libro escrito en griego, este es un griego usado por los judíos con mentalidad hebrea. Paréntesis. Dime. Casi faltan 5 para la hora que dijiste. Muchas gracias. Creo que nos da tiempo entonces de terminar. Gracias. De estos rastros, es decir, de todo lo que hemos estado hablando, inferimos que los libros neotestamentarios fueron escritos en hebreo y arameo inicialmente, antes que el griego. Y ahorita me los voy a llevar a otro texto que es importante para que ustedes vean por qué realmente, para el día de hoy, los eruditos en lengua, apoyados en la historia y la arqueología, piensan que verdaderamente los textos del Nuevo Testamento no fueron escritos en griego, sino que eso fue por una cuestión de conservación, sino más bien fueron muy probablemente escritos en hebreo y en arameo inicialmente. Ahorita vamos a ver el texto. De estos rastros inferimos que los libros neotestamentarios fueron escritos en hebreo y arameo inicialmente, pero es importante resaltar que, por lo tanto, no se puede abordar el estudio de los mismos, ayer pónganle la M por favor, desde el punto de vista estrictamente helenista, sino debe ser entendido desde la óptica judía, y es lo que estamos haciendo. De ahí que nos hemos tomado el tiempo necesario para hacer una introducción que nos allane el camino para este entendimiento, o caemos en el riesgo de hacer una interpretación fuera de contexto, si es fuera del contexto judío. En cuanto al autor del libro, podemos decir que aunque ha habido cierta discrepancia al respecto, nos inclinaremos en decir que, de acuerdo a fuentes arqueológicas y de transmisión oral, diremos que corresponde al mismo escritor del Evangelio de Juan y de las cartas de Juan. En la antigüedad, en el año 50 después de Cristo, todos reconocían esto sin problema alguno. Y esto lo puse porque hay algunas fuentes que hoy están diciendo que no es el mismo Juan. ¿Ya? No sé si ustedes lo encontraron, pero por si lo encuentran, ahí está la aclaración, ¿verdad? Entonces es importante. Ahora vénganse conmigo, por favor, a Marcos 9. A ver, esperen, estoy confundida. A ver, háganme un favor, ayúdenme que se me perdió. ¿Dónde está el de la sal? El texto de la sal. Nosotros soy la sal de la tierra. Sí, es 9. Sí. Aquí está, sí, gracias.
Vamos al versículo 49. Marcos 9:49. Sí, empezamos desde el 48. 48. Ajá. Bueno, Sí, es ese. sí, ese es justo el que necesitaba, gracias. Alguien que me haga favor de leer el 48, el 49 y el 50. Y por favor los demás pongan atención. Yo te ¿Dónde? leo. Donde, A ver, Silvita, ¿o quién? donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Hay algo ahí que no suene bien? ¿Que le falte la lógica? La sal Sí, insípida. la sal que será. Hay dos Que cosas. seremos Como el salados fuego. con fuego. La- Eso, que seremos, hay dos cosas. Una, que es una cuestión estrictamente de salados con lingüística fuego, sí. y de lógica. No podemos ser salados con No, fuego. pues quemado, sí, pero que. Quemados sí. Pero no sal. Y el otro punto que lo dio Silvita es que la sal no pierde su sabor, Pues, ¿verdad? Entonces ahí no hay una incongruencia, ¿sí? ¿Qué resultado le podemos dar a esto para que tenga congruencia? Pasar la libreta. Pasar la ley. Ahí está el resultado. porque el griego, el aquí no, Sí, aquí no no cuadra. sé. Ahí no cuadra. No Es que sé. no va a cuadrar. No, porque Salado del con griego fuego. al español perdió el El sentido. el sentido. ¿Y saben por qué razón? Porque los traductores no eran teólogos, solo traducían. Sí, ¿Sabes? literal. Como Literal, Exacto. no el sentido. No el sentido. Entonces, acuérdense ustedes que en el hebreo hay mucho juego con las vocales y hay mucho juego con Los puntos y comas también. sí, con los puntos y Con comas, las pero vocales, sobre sí, todo con la vocales. cuestión de las vocales, porque si se pone una vocal en vez de otra ya le da otro sentido. Y además con la sintaxis de las palabras. Entonces, si el traductor no era teólogo, ¿cómo sabía qué vocal era la que iba? Ah, ¿Ya? pues sí, sí. Y ese es el problema de los masoretas. ¿Ya? Por eso es que tenemos que estar viendo los originales. O sea, no es chiste, pues no es Solo pura gana de querer. rimbombancia, no, es real, es una cuestión real. Entonces, ¿cómo vamos a explicar este texto? Salados. Salados con fuego. Lo que pasa es que arriba dice que el gusano con fuego, ¿sí? Entonces, el intérprete dijo, bueno, entonces pongamos que lo salamos con fuego, pero nadie puede ser salado con fuego. Ahora- ¿Salados? A ver. El sacrificio salado con sal, eso sí es. Eso sí, Ay, eso muy sí, bien. sí, ¿Y eso sí. dónde está, Silvita? Ese es el resultado de una mente hebrea. Está en ¿Dónde Aquí está? Aquí mismo Es está. bíblico. Aquí está. A ver. Con fuego y Es todo que- sacrificio será salado con sal. Sí, ¿no? sí, pero ¿cuál es el origen de esto? El Levítico. Muy bien, Porque ahí tienes la cita tú. No, pero Yo la tengo. A ver, ¿cuál es la cita? 2. Muy bien. Es que A ver, explícanos, Silvita. en la congregación que yo asisto, cada sacrificio lo sala. El pan, jalá y todo. Ah, ya. O sea, Pero ¿cuál es el...? Porque yo sé que ellos son bíblicos, pero ¿cuál es el sustento bíblico? Porque si yo vengo y digo, es que allá donde yo voy a Sí. citar cosas, no es un Sí, sustento es- bíblico. es por lo que ¿Cuál es dice el...? la A ver, Escritura. ¿qué dice la Dice Escritura? Levítico. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Ah, ya está. Ahí está. A ver, En ¿y todo qué harás? ofrenda. Y sazonarás con sal siempre Sí. tu ofrenda. ¿Y qué más dice? Y no harás que falte. Y no harás que falte. O sea, lo dice en positivo y lo dice en negativo. Sí. Ajá, ¿y qué más? Jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, porque la usaba para pacto. Ah, del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal como señal del pacto.
como señal del pacto. Perfecto, eso es resultado de una mente hebrea. Señal de Vean, Sí. como señal del Como pacto. señal del pacto. Bueno, y es que resulta que todos los sacrificios se salaban, como lo dice Silvita perfectamente, y se echaban al fuego. Y ahí se consumía la sal. Ahora, como bien lo señaló Lili, es una señal de... Pacto pacto. Entonces, ¿es señal de quién? de Dios. De Cristo, de Mashiach. Él es la sal. Amén. Por eso dice el Salmo, y no permitirás que tu santo vea, Corrupción Corrupción. por la sal. porque Él es la sal. Sí. ¿Ya? Aleluya. Ya. ¿Ya? Él es la sal. Él es el único que no ve corrupción. Pero la palabra dice que si con Él compartimos la muerte y fuimos, por supuesto, de todas maneras, como una analogía, ¿verdad? Como una identificación. Con Él fuimos justamente enterrados, también con Él resucitamos. Amén. ¿Sí? Tampoco nosotros veremos corrupción. Por supuesto que no Sí, estoy no hablando. por la sal, no por la sal, sino por Yeshua. Exacto, porque Él es la sal. Y entonces dice, a ver, ¿cuál era el versículo 50? Háganme favor de Marcos. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Ah, muy bien. Y aquí hay dos conceptos. Y solo se entienden desde el entendimiento hebreo. Porque no hay aquí nadie que estudie química ni nada por el estilo. Bueno, pero Silvita no lo Somos dijo. ignorantes todos. Pero efectivamente la sal nunca pierde su sabor. Por eso es figura de Mashiach. Amén. Nunca pierde su sabor. Entonces la Biblia está confundida. No. No, de ninguna manera. No, porque nos la está hemos hablando de- interpretado. No la hemos interpretado correctamente. Exacto. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede ahí? Existe algo que se llama metalenguaje hebreo. Y eso es parte del metalenguaje hebreo. ¿Qué sucede? Les voy a poner un ejemplo grotesco para que me entiendan. Resulta que llega una mujer con su rabino y le dice: rabino, mi esposo me pega, mi esposo no me da para comer, mi esposo me insulta, mi esposo es adúltero. Y se le queda viendo el rabino y le dice: ¿y por qué no te has divorciado? ¿Verdad? Y entonces ella le dice: a causa de mis hijos. Entonces el rabino le responde: oigan bien, Cualquier parecido. mátalos, Ala. mátalos. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿ustedes creen que el rabino verdaderamente le estaba diciendo agarra un cuchillo y mata a tus hijos? ¿Agarra una pistola y mátalos? No. No. Esto es una enseñanza de choque. Le está diciendo: no me vengas con esas payasadas porque eso no es cierto. ¿Ya? Esto es parte del metalenguaje hebreo que nosotros no entendemos porque no tenemos esa cultura. Si a nosotros nos dice un pastor: mata a tus hijos, nos caemos medio muertos ahí nosotros. ¿Verdad? Exactamente. Ya, exacto. Entonces, esto es una cuestión propia de culturalidad. Mátalos, no le está diciendo eso, le está diciendo: no me vengas con charadas. Es la Sí, misma pastor. figura que usó Salomón. Exacto, ahí está. Perfecto, pastor, gracias por alumbrar el entendimiento. Pártelo a la mitad, ahí está. ¿Ustedes creen que? No, por supuesto que Salomón no le estaba diciendo de verdad: échale el cuchillo. No, es una cuestión de cultura, es una cuestión de choque. Entonces, ¿El hebreísmo es eso? esto es, no, eso no es un hebreísmo, es un metalenguaje. Metalenguaje. Entonces, ahora vámonos al término. Eso es figurativo. Es figurativo, por supuesto, eso. Entonces, si ustedes quieren ver qué es el metalenguaje, váyanse a las primeras copias, ahí está descrito. Y el libro de Apocalipsis está basado en metalenguaje, lo vamos a ver en la clase siguiente, no vamos a llegar hoy ya ni siquiera ahí, ¿verdad? Todo es figurativo, todos son figuras, todo, ¿verdad? Y esto es parte de ese metalenguaje. Entonces, para que vean que aún Jesús usó metalenguaje.
Y como no la entendemos, entonces nos figuramos de que entonces que vamos a ser pasados por fuego y que entonces ahí está la sal. No, nada que ver. Es una correcta o incorrecta interpretación, desvinculando la mentalidad hebrea, entonces nos vamos por otro lado, hasta el misticismo y el esoterismo. ¿Ya? Ahí entra entonces el Pardes. Exacto. Muy bien. Y para ahí vamos a irnos probablemente la otra clase. Exacto. ¿Entra qué dijiste? El Pardes. Es el sistema de exégesis hebrea. Entonces, por ahí creo que vamos a hablar del Drash, justamente. Exacto. Bueno, pero entonces regresando a nuestros versículos 49 y 50. Sí. Entonces resulta que dice que debemos de tener sal y además, ¿qué otra cosa? Paz. Muy bien, paz. Pero en medio hay una conjunción. ¿Hay una qué? Conjunción. Estoy hablando lingüísticamente. Yo oí confusión. No, conjunción. ¿Qué conjunción hay en medio? Más si la sal se hace insípida. ¿Con qué A ver. sazonaréis? No, una conjunción. Estoy hablando lingüísticamente. Léanme el versículo 49. Porque todos serán salados con fuego. Ujú. Y todo sacrificio será salado con sal. ¿Sí? Bueno, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Buena es la sal. Más. A ver. Más si la sal ¿Con qué la se hace sazonaréis? insípida, ¿con Ajá. qué la sazonaréis? Muy bien. Tenéis. Buena Porque es la algo sal. imposible sazonar. Es- Algo a si ver, está insípida. A ver, déjenme La hablar. sal no puede A ver, tener sazón. no, si ya lo escuchen. tiene. A ver, es que la sal nunca pierde el sazón. No por eso, pero ¿cómo voy a darle sal? No se puede. No se puede. Es un contrasentido. Sí. Ahí está el choque. Ujú. ¿Sí? Ajá, sí. Ahí está el choque. Sí. O sea, eso es algo que no es cierto. Sí, pues. Ajá. Es imposible eso. Es imposible. Entonces lo que está haciendo Jesús es llamar la atención. Es un contrasentido. No se puede. No se puede. Entonces, Está viva. Ahora, lo que pasa ¡eso! es que todo Es ejercitar la mente. Pero es que todo se entiende, muchos y ahora algunas veces me incluyo, se entiende literal. ahí está. Es que ese es el Ese es error. nuestro problema. Sí, Ahorita sí. me voy a ir, pero Por a eso ver, es padre. es que Yo por sé, eso, pero- a ver, espérenme, pues vamos despacio. Es que si no, Una duda después. a ver, después sí. Fíjense, pues pónganme atención al orden de ideas. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante cuando estudiamos la palabra tener un orden de ideas para ir construyendo una revelación? Sí. Porque aquí lo estamos haciendo todo basado en la Biblia, ¿sí? Ahorita, oigan bien, entonces es un contrasentido y es Jesús mismo el que está dando el contrasentido, ¿o no? ¿O me lo estoy inventando? No. O sea, Jesús mismo está hablando en metalenguaje, ¿de acuerdo? Sí. Entonces dice que la sal puede perder su sazón, cosa que es imposible. Sí. Ustedes, ahora yo pregunto, ¿ustedes creen que Jesús, que es el dueño de todo, que lo hizo todo, no va a saber que la sal no pierde su sazón? Sí. No, Sí. era un llamado. Era un llamado de atención. En forma literal, porque si él es la sal, Exactamente. Bueno, ahora, Claudi, A ver, ¿te puedo decir algo? dime. Hice la asociación ajá, que entendimos que usaban los griegos los acertijos sí. Ujú. y me viene a la mente que Sí, el Yeshua, metal. para ejemplificar, no exactamente acertijos, pero son llamados de cosas que no son reales, o sea, que no pueden ser. Sí, ¿Me entiendes? exacto, sí. Entonces, Son cosas distintas, aparte de ese el acertijo, porque el acertijo te construye a base de la lógica y el conocimiento, la revelación. Eso es lo que ellos creían. En cambio acá no. Jesús lo que está haciendo a través del metalenguaje es un golpe a tu atención. ya. Es que está equivocado, es que no puede haber, o sea, esto Sí, no puede pasar, ser, ajá. pero tiene una explicación. Ajá. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora vamos a la explicación. Con otro ejemplo rabínico. Muy bonito. Esto está descrito en la Mishnah, ¿verdad? Dice que estaba un grupo de talmidim, o sea, de alumnos, escuchando a un rabino. Y entonces el rabino les habló que había habido una mula que había tenido un burro.
¿Cómo vas? ¿Ya? Sí, pues, no. Entonces, el resultado de toda la clase fue el que ustedes tuvieron ahorita. Se rieron, Sí. ¿verdad? Porque la mula no puede parir un burro. Ay, sí. No puede ni Y el burro No no puede procrear. Exacto. Entonces hubo alguien que levantó la mano y le dijo, Rabino, usted se confundió. Una mula no puede procrear, no puede parir un burro. Entonces le dice, no, usted no se preocupe, esto solo es una historia. Y entonces un alumno le dice, y entonces, Rabino, ¿cómo hacemos si la sal pierde su sabor con que la sazonamos? Con el burro de la mula. ¿Ya? Sí, Porque la O sea, sal... que los burros y los mulas son los que tienen que... Porque la sal no puede perder su sabor como tampoco una mula puede procrear un burro. Sí. ¿Ya? Eso es metalenguaje. ¿Ya? Qué divertido. ¿Sí? Entonces tenemos que entrar dentro de la mente de los que escribieron esto para poderle dar una interpretación correcta. sí. ¿Sí? Hacia ahí va Jesús. Atención. Porque el que no saltara cuando yo le digo que la mula había parido un burro es porque no está poniendo atención. Claro, no capta, ¿Cómo? no capta. No capta. Entonces, lo que tú estás diciendo es exacto. En el sentido literal, a veces las cosas no casan. Porque la Biblia no es siempre literal. En algunos casos sí, por supuesto. Hay casos en los cuales se rasgó el velo, ¿verdad? ¿Tenemos entrada al trono de la gracia? Tenemos duda. entrada. Pero la sal no pierde su sabor. Y así vamos a encontrar mucho metalenguaje en toda nuestra clase, con el favor del Señor, de Apocalipsis. Exactamente. Y entonces, poco a poco, vamos entendiendo, y doy gloria al Señor, porque, digamos, aquí, pues, los que más han estudiado, que tienen más tiempo de estudiar, yo sé que la captaron más rápido. ¿Por qué? Porque tienen sus sentidos más ejercitados, ¿verdad? Por supuesto. Por Los que todavía estamos apenas aproximándonos, vamos a eso, paso a Pasito. paso, pero no se desesperen porque la vamos a llegar. práctica de Ah, y Hebreos, ¿qué dice? Por la práctica de los sentidos. Estamos ejercitados y perdonen que truenan los dedos, pero es eso, ¿verdad? Sí, Es volver, ¡pum! claro, En un abrir y cerrar de ojos, eso. la capta. Ojo. ¿Verdad? Exacto, ¿sí? Bueno, entonces ahora veamos en qué remata Jesús la enseñanza. Versículo 50. Buena es... Una pregunta. Dime. Las parábolas, algunas me imagino que tienen Exacto. mucho Sí, metalenguaje. sí. Y además, las parábolas son... ¿Cómo expresarlo? Son comparativas. Son la exposición de la genialidad de Jesucristo. Genialidad. Sí. Es que no es la palabra correcta, pero no sé cómo Para que lo expresarlo. entendamos, claro. ¿Verdad? No sé cómo expresarlo. O sea, son geniales. No lo podían agarrar por ningún lado. Sí. ¿Ya? Entonces, o sea, es eso. No lo iban a agarrar. No le van a agarrar por ningún lado. Sí, ¿Verdad? pero él la aplicaba ahí. Él aplicaba ahí. Exacto. Bueno, entonces vamos versículo 50. Buena es la sal. Seguimos con las sal. Sí, todavía no he terminado. Buena es la sal. ¿Quién es bueno, dice la palabra? Jesús. Solo Dios es bueno. Sí. Mas si la sal se hace insípida, ya sabemos que eso es imposible, ¿con qué la sazonaréis? Como que si él pudiera perder Su lo que sazonamos. Sí, Su eso sazón. es imposible, es ¿verdad? imposible. sí. Bueno, a ver, igual ya nos pasamos del tiempo, les voy a dar otro. En Israel el templo era de mármol, ¿verdad? Entonces en tiempo de invierno, cuando nevaba, Frío. eso se ponía, o sea, Un se témpano. lava, Un témpano. ¿verdad? pero la gente se somataba mucho. Habían resbalones. Entonces tenían que echar sal en el suelo para que el grado de congelamiento del agua, o sea, Lo derritiera. sí, se elevara, ¿verdad? Entonces, y además creara fricción y la gente no se cayera, ¿sí? Entonces vean
la alegoría. Si Mashiach es la sal pisoteada en el templo por todos nosotros, para que no nos cayéramos. ¡Wow! Es lindo, ¿verdad? Sí, qué lindo. Es lindo, lindo. Así que sigamos. Versículo 50. Insisto, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Y oigan aquí, porque esto nos corresponde a nosotros. Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Esta es una ecuación matemática. ¿Quién me la explica? Tenerlo a él, ¿Qué es? Bueno, fíjate. A ver. tenerlo a él nos lleva a mantener la paz como nosotros y como Muy los bien, demás. por ahí vas, exacto. Tener sal es igual a tener paz. Sí, pero porque lo tenemos a Ah, él. por ¿no? supuesto, pero ahorita sin interpretación. Solo Ah, estoy en el término literal. Ah, bueno. Tener sal es igual a tener paz. O sea que la sal es igual a la paz. ¿Cómo podemos saber eso? Quien llevó gematria se acordará que la Y es un término de conjunción que afirma, ¿sí? Y que une. ¿Se acuerdan? La Vav. ¿No se acuerdan? No estudien, porque para todo eso es que... ¿Qué engancha? Ahí está, Silvita. ¿Qué El engancha? tabernáculo. Como el tabernáculo, muy bien. Es la Y, la Vav. Ahí está. Entonces, si nosotros tenemos a Mashiach, al Mesías, tenemos paz. ¿Qué dijo él? Romanos Dentro de 5. nosotros tendremos paz con los demás. Exacto. Ahí está. ¿Qué dice? Mi Romanos paz. 5. A ver, ¿qué dice Romanos? La paz que os tenemos dejo, la paz os doy, no Muy como el bien. mundo la da. Muy bien, muy bien. Eso dice el Evangelio. ¿Y qué dice Romanos? dice, que tenemos paz con Dios por medio de Ahí está. de Entonces Jesús. pongámoslo en orden. Entonces, porque Él es nuestra justicia, ahora tenemos paz para con Dios. Amén. ¿Verdad? Porque, ¿qué dijo hermana? La paz os dejo, la paz os doy, ¿Se dan no cuenta? como el mundo la da. Yo la doy. Exacto. Y esa paz que sobrepasa Todo entendimiento. todo entendimiento. Así que díganme si no es una cosa preciosa. Hermosísimo. De verdad. Ay, qué ¿Verdad? Entonces eso de que está salada, eso es malo. O sea, es bueno. Gloria a Dios, estamos salados. pero es que está lo- salada. Sí, lo dicen. pero el mundo, pero ¿por qué? Por desconocimiento. Por no Porque sabe. el mundo también tiene un no tiene sal. tiene un contrasentido con la Sí, palabra por de eso Dios. te digo, es contrario. ¿Verdad? Es todo. totalmente contrario. Exacto. Qué salada, gloria a Dios. Gloria a Dios, estoy salada. Está salada, Exacto. dice, sí. ¿Sí? Bueno, pues Te miren, maldicen con eso. según ellos, ¿verdad? Entonces, díganme si no es un gozo estudiar la palabra. Miren, nos pasamos con una palabrita. Ya ni siquiera vamos a ver la segunda parte de No, la porque la hoja. sal estuvo muy buena. La sal estuvo muy Ala, buena. no, pero La qué revelación impresionante estuvo muy la hora de buena. la sal en el templo. Qué cosa hermosa, ¿verdad? Ay, lindo. Qué cosa Pero eso no hermosa. es historia. No, Eso eso no es es eso una realidad. es una realidad. Sucedía. Bueno, y para terminar, porque es importante para que no se vayan con la duda, ¿qué quiere decir Pardesh? Hoy sí traje los marcadores, felicito. Pardesh. 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 A ver. Es el huerto. Muy bien. ¿Por qué Lili? A ver, explícame. Ay, no sé mal. Porque cada letra principal de esa palabra tiene el significado de la profundidad a cómo se entienden las escrituras. Muy bien. La escritura. Pardes es pech. Pech. ¿Cómo se escribe? SH. Gracias. ¿Aquí? Las vocales no están en el hebreo, no se marcan como por eso no se toman Solo en las cuenta. consonantes. Solo las consonantes, sí. Ay, Dios mío, ¿cuál es el segundo? Espérate, Drash. Drash y Sod. Sol. Y
también. Bueno, espérense, ahorita se los voy a hacer. Words. Words. Ay, ustedes qué barbaridad. Resh. Yo te iba a decir Resh, pero dijeron no puede ser porque Resh está de arriba. No, no es pesh. No, es de es arriba, Resh, es es la Resh, está bien. Sí, porque sí, por Resh eso es- cuando ustedes me dijeron pesh, no, es la cabeza. es Resh. Ay, Dios santo. Pesado, ¿cómo es? Es, se me fue ahorita. Va, ahorita se los pongo. Sí. Ahorita se los pongo. Bueno, lo que pasa es que esto es un acróstico que efectivamente, como Lili lo decía, quiere decir huerto. Porque a que ni saben a dónde nos regresa. Al Al huerto. O sea, todo habla de regresar a casa. Todo. Entonces, esta es el sistema de exégesis. Sistema de exégesis. Hebreo. ¿Qué es exégesis? ¿Qué es exégesis? Interpretación. Ay, Carol, hazme a favor, no se me viene. Podrías buscar en Google. Se me fue. Qué barbaridad. Bueno, entonces, ahorita me va a dar, Carol, me va a dar el chivo. Se me fue por completo. Y a mí también. ¿Sí? Lo acabo de ver, es lo peor. ¿Es el qué? Peshan. Peshan. Bueno, el primer nivel es Peshan. Esto quiere decir literal. El segundo es Resh. Este es Alegórico. eso, gracias. Alegórico. El trash es el ¿Es el qué? Comentario. el comentario. Eso es la revelación. Bueno, entonces, esto, si estamos hablando de exégesis, estamos hablando del estudio de la palabra. ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? No puede haber exégesis de otra cosa, solo el estudio de la palabra, de la verdad. Y resulta que la verdad nos hace libres. ¿Sí? Entonces, ¿nos hace libres de este mundo o no? No regresa a casa. Al pardés, al huerto. De eso se trata. Entonces estudiamos la palabra y la palabra nos hace libres y nos regresa a casa con papá. Eso es el pardés. Por supuesto, hay niveles de interpretación. Y esto va por tu pregunta. Porque efectivamente la Biblia tiene un sentido literal. Cuando yo agarro y leo, taca, 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 lo que está diciendo ahí es literal. Y resulta que en el año tal del reinado, tal de no sé qué, sucedió que tal y tal cosa. Literal. ¿Sí? Pero el siguiente nivel es el alegórico, que es lo que estamos acostumbrados a oír en las prédicas. Entonces, que como resulta que... Dígame una alegoría. A ver. El hermano que habla, ¿cómo se llama? Sergio Enrique. De la zona, sí, es cómo usa la alegoría. Así, bueno, pues yo no lo escucho, pero... A ver, que así como la lluvia viene sobre los campos y la primera... Las lluvia parábolas tienen y- mucha alegoría. Sí, las palabras tienen mucha alegoría, ¿verdad? O sea, cuando hacemos cruce de citas para explicar unas con otras, pero No solo citas, pensamientos. pensamientos también. Sobre todo eso se da en la iglesia cristiana, Ajá. ¿verdad? El cruce de pensamientos. Muy bien. Ahora, el drash ya vamos a un nivel mayor, porque ya es un nivel interpretativo. ¿Ya? Establecimos las alegorías y entonces ya podemos comentar al respecto conforme a lo que hemos encontrado.
¿sí? Pero la revelación divina es el cuarto, es el sod. Y esa solo viene de Dios, por medio, por supuesto, todo esto lo debemos de hacer por el poder del Espíritu Santo. Si les explicaba a ellos en el tabernáculo, ¿no nos va a explicar a nosotros ahora? Sí. Por supuesto que sí. Y recibiréis poder, ¿verdad? Entonces, el sod solo es la interpretación de la revelación divina. Y de eso se trató todo en nuestra clase. La revelación. El